Comenzaremos en unos minutos. Si usted tiene algunas peticiones de oración, puede escribirlas ahí en el chat, en la sección de comentarios, para orar después del estudio bíblico. Estamos desde la sala de nuestra casa, puesto que tenemos mal tiempo. Desde la sala de nuestra casa. Un momentito. Por mal tiempo cancelamos la reunión en el edificio de la iglesia, pero no somos los únicos. Muchas congregaciones aquí en el área de Glen Ross decidieron hacer eso. Y por el momento vamos a hacer una oración y luego vamos a ser guiados en una lectura bíblica. Vamos a orar. Señor bendito, en este momento te alabamos, te glorificamos, te damos la honra y la gloria y la alabanza, Señor. Las gracias por la lluvia, por el clima, por el frío, Señor, y por la vida y la salud que nos prestas, por este medio por el cual nos podemos comunicar a distancia con los hermanos y con nuestras amistades, nuestras familias, y compartir con ellos estos momentos de meditación y de oración. En tus manos pongo este programa, Señor. Te pido que tú lo bendigas, que bendigas a los que se conecten. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y agradecemos todo. Amén, Señor, y amén. Amén. Vamos a tener una oración con mi esposa. La lectura es en Santiago capítulo 5 versículos 13 al 16. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿En qué libro está? En Santiago, capítulo Santiago 5. 5, 13 al 16. Gracias, hermana, esposa mía. Bueno, pues vamos a irnos directo al estudio de la palabra de Dios. Ahí está el cuadro de la bienvenida. Y luego ya todos son bienvenidos, todos los que allá tenemos
dos concurrentes, a lo mejor nada más mi esposa y yo, que tenemos abierto el celular. A ver, vamos a cerrarlo y ahorita voy a ver si se corta. Pero estamos bien, está saliendo la imagen, el sonido. ¿Me está cerrado? ¿Dónde? El tuyo está cerrado. Ok, entonces ahí tenemos a dos concurrentes, dos personas que están conectadas. Dios le bendiga a quien sea. Y vamos a dar principio al estudio. Continuamos con el Evangelio según San Juan en el capítulo 1. Para los que no estuvieron hace 8 días, vamos a leer estos versículos, estos 5 primeros versículos que vamos a tratar de cubrir hoy, en esta noche. Dice la palabra de Dios: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Vamos a continuar. Encontré este pensamiento que quiero compartirlos. Este pensamiento no lo vimos hace 8 días. Le voy a pedir a mi esposa que lo lea, esta parte. El prólogo del Evangelio de Juan, versículos del 1 al 18, se considera una de las secciones más sublimes de toda la Escritura. Algunos creen que fue un himno del Verbo encarnado, cristiano primitivo, porque el tema es la encarnación de Cristo y es maravillosamente poético. Si alguien no sabe lo que quiere decir prólogo, el prólogo viene al principio de los libros para presentar lo que se va a hablar en el libro. También se introduce al escritor y quizás a otras personas que escribieron o participaron en ese libro. Vamos al siguiente, a la siguiente sección, ¿verdad? Pero antes, lea otra vez lo que dice aquí. Algunos creen que fue un himno del Verbo encarnado, el primer capítulo del Evangelio de Juan, especialmente del 1 al 18. Porque el tema de todo el libro se está enfocando en la encarnación de Cristo. Esto quiere decir, Dios, que es espíritu, vino a morar entre nosotros. Lo podemos ver en los evangelios de Mateo, Lucas, donde podemos leer los capítulos del nacimiento del Señor Jesucristo. Esa es la encarnación. Dios se hizo carne, nació como un bebé y fue su madre María. La siguiente sección dice: más aún nos introduce a algunas de las ideas principales del libro, el Evangelio de Juan. ¿Cuáles son estas ideas principales? El Cristo cósmico que vino al mundo como luz. Está hablando de Jesucristo como un ser que no se limita al espacio o a un solo lugar, sino el rechazo. A lo suyo vino, ¿verdad? Y no lo recibieron, pero dio gracia sobre gracia a quienes lo recibieron. Esto es muy importante. Si usted recibe a Jesucristo como su Salvador personal, usted va a recibir gracia sobre gracia. Esto quiere decir salvación, perdón de pecados, amistad con Dios, va a ser parte de la familia de Dios, va a recibir el Espíritu Santo y va usted a ser guardado por el Señor y lleno de bendiciones celestiales hasta que usted muera o hasta que el Señor Jesucristo venga. Por eso es muy importante que considere usted, si aún no tiene a Cristo, que
lo busque, que lo reciba como su Salvador personal. Este himno nos da una idea de la incomparable grandeza de Cristo en los versículos del 1 al 3, la grandeza de su amor en los versículos 4 al 13 y la grandeza de su gracia en los versículos 14 al 18. Pudiéramos decir que esta sección es una división de este primer capítulo, en donde vemos la grandeza incomparable de nuestro Señor Jesucristo, la grandeza de su amor y la grandeza de su gracia. La grandeza de su gracia quiere decir que Dios nos da el regalo de vida eterna, un regalo que nosotros no merecemos por ser pecadores. Bueno, vamos a continuar con lo que rápidamente lo que habíamos visto hace 8 días, y esto que les sirva para las personas que no estuvieron con nosotros hace una semana. Rápidamente, el verbo de Juan 1:1, en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Esta palabra quiere decir logos en griego. ¿Manda alguien un mensaje? Nada más un saludo. Oh, ok. ¿De quién? La hermana Sara. Hermana Sara, Dios le bendiga, hermana. Gracias por el saludo. Y rápidamente vemos que esta palabra logos fue usada por Juan para para que fuera más entendida el mensaje del Señor Jesucristo, un mensaje judío que para los griegos sería muy difícil entender ese mensaje, pero Juan usa la palabra el verbo, el logos, que era una palabra muy familiar, muy conocida, muy importante para los griegos como para los judíos. Entonces vamos a seguir viendo. La idea les era ajena a los griegos, sin embargo, el Mesías era el centro mismo del cristianismo. ¿Cómo presentar el Evangelio de Jesucristo a los griegos? Pues el Señor inspiró a Juan a buscar ese medio, ese contacto, que en inglés se dice ese link, ¿verdad? Para que los griegos pudieran asimilar, entender mejor el mensaje. Y bueno, pues muchas iglesias, muchas personas creyeron en el Señor Jesucristo en los lugares donde predominaba la cultura griega, y fueron alcanzados muchas personas y muchas iglesias se establecieron. Entonces, ¿cuál era la palabra que iba a usar Juan? La palabra, el verbo, porque tanto los gentiles como los judíos entendían bien esta palabra. Los judíos vieron una palabra como algo más que un simple sonido. Para ellos una palabra era algo activo, existente. Era poder, era poesía, ¿verdad? Era poder, poesía, poseía el poder de expresar algo, de hacer algo, ¿verdad? Gracias a mi esposa que me ayuda. Necesito mejor enfoque de los lentes. Ok, esto se ve en las muchas referencias del Antiguo Testamento donde la palabra de Dios fue vista como el poder creativo de Dios, el poder que hizo el mundo y dio luz y vida a todo hombre. Yo les recomiendo a ustedes, si tienen manera, si se están conectando ahorita conmigo en YouTube, que busquen ahí en YouTube a una persona que da muy buenos estudios. Sí, él se llama el doctor Baruch, no recuerdo cómo se apellido, es judío, pero es cristiano, y él tiene muchos estudios. El canal se llama Ama a Israel. Escriba ahí usted en el cuadrito
y el nombre Ama Israel y va a aparecer. Y él tiene muchos estudios, los tiene en español y los tiene en inglés. Y él tiene un estudio, están empezando unos estudios en el libro de Génesis, que habla también mucho del Evangelio de Juan. Ok, en Génesis 1:3 dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Después dijo Dios, estamos viendo aquí, Dios está diciendo, Dios está usando la palabra y Dios está creando, Dios está dándole forma a nuestro universo, a la creación. Y al final dice, y fue así. Los gentiles o griegos vieron la palabra de manera más filosófica. Cuando miraron el mundo de la naturaleza, vieron que las cosas no eran caóticas, o sea, desordenadas. Todos tenían su lugar y se movía y crecía de manera ordenada, incluidas las estrellas de arriba y la vegetación de abajo. Por lo tanto, los griegos decían que detrás del mundo había una mente, una razón, un poder que hacía y mantenía las cosas en su lugar apropiado. Se decía que esta mente creativa y sustentadora, esta razón suprema, este poder ilimitado era la palabra, el logos. La palabra también fue vista como el poder que capacitaba a los hombres a pensar y a razonar. Nosotros aprendimos lo que sabemos hoy en día por la palabra, porque la palabra fue el poder que trajo luz y comprensión a la mente del hombre, permitiéndole expresar sus pensamientos confusos de una manera ordenada. Yo soy una persona que hablo un poquito desordenado, como han visto, pero la palabra busca traer orden en el pensamiento y en la forma de expresarnos. Más importante aún, la palabra era el poder por el cual los hombres entraban en contacto con Dios y expresaban sus sentimientos a Dios. Dios no usó un lenguaje divino, un lenguaje angelical para comunicarse con los hombres. Usó la palabra que los hombres podían entender. Y así el hombre también podía comunicarse con Dios por medio de la palabra. Juan utiliza esta idea común de judíos y gentiles para proclamar que Jesucristo era el Verbo. Juan vio que una palabra es la expresión de una idea, un pensamiento, una imagen en la mente de una persona. Vio que una palabra describe lo que hay en la mente de una persona. Así proclamó que en la vida de Jesucristo Dios estaba hablando al mundo, hablando y demostrando exactamente lo que quería decirle al hombre. Juan dijo 3 cosas, vamos a ver. Dios nos ha dado mucho más que simples palabras en las Sagradas Escrituras. Dios nos ha dado a Jesucristo, quien es la palabra. Como el Verbo, Jesucristo era la imagen, la expresión, el modelo, la imagen misma de lo que Dios quería decirle a los hombres. La misma imagen dentro de la mente de Dios del hombre ideal se demostró en la vida de Jesucristo. Jesucristo fue la expresión perfecta de todo lo que Dios desea que sea el hombre. Dios quiere que seamos como Él. Por eso también, aparte de darnos el Verbo eterno, el Verbo que nos da redención, salvación, nos da su palabra impresa en el libro que nosotros conocemos como la Biblia. Ahí podemos nosotros conocer de Dios y del Señor Jesucristo y de su Santo Espíritu, su mensaje de amor, su mensaje de salvación y de redención
pero también tiene la palabra que nos dice que si nosotros no nos arrepentimos de nuestros pecados, hay un castigo eterno. Jesucristo fue la expresión de Dios, el discurso de Dios, la palabra de Dios para el hombre. Jesucristo fue la palabra de Dios que vino a la tierra en carne humana. En otras palabras, Dios nos habló a través de Jesucristo para llevar al hombre, ¿verdad?, a una relación cara a cara con Dios. Vino Jesucristo, trae el mensaje de Dios y apunta hacia Dios. Nos dice a nosotros cómo debemos de reconciliarnos con Él. Jesús fue la palabra de Dios que vino a la tierra para vivir, la palabra escrita de Dios. Segundo, Jesucristo es la mente, la razón, el poder que hizo y mantiene las cosas en su debido orden. Todas las cosas son sustentadas por Él, todas las cosas están en sus manos. Por eso no vemos que el sol se va para un lugar o se va para otro, o la Tierra se mueve a la siguiente órbita junto con Marte, con Plutón, Venus. No, siempre todo está en orden, está en control. Imagínense si esas cosas sucedieran, todo ese desorden, pues no existiríamos. Porque Él está en control de todo. Él es la mente creadora y es la mente sustentadora. Él es la razón suprema. Él es el poder ilimitado. Debemos de confiar en Él. Tercero, Jesucristo es la luz, la iluminación, el poder que penetra en las tinieblas del mundo. Él, la vida y la luz del mundo, es lo que le da sentido al mundo y permite a los hombres comprender el mundo. Jesucristo nos trajo luz para que nosotros no anduviéramos en tinieblas. Él dice, el Evangelio de Juan en el versículo 1, en el principio era el verbo, el logos, la palabra, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces vemos aquí que Cristo es eterno. Él es preexistente, quiere decir que Él no fue hecho. Ayer mirábamos un estudio de este programa que les estamos diciendo, de este hermano Baruch, y nos estaba dando la introducción de Génesis, y cuando él menciona y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra, él deslojando las palabras, desglosando, ok, gracias, las palabras de hebreo, él encuentra ahí que esas palabras están diciendo que ese Espíritu de Dios era el mismo Señor Jesucristo, que estaba Él actuando en la creación. Entonces vemos que Dios, Jesucristo, Él estaba ahí en la creación. Él existía con Dios y es autoexistente. No depende de nada ni de nadie, ¿verdad? Para tener vida. Vamos a ver otro pensamiento que encontré al respecto. A la palabra preexistente. En el principio era la palabra. Nunca hubo un tiempo en que Cristo no existió, porque la palabra está en el tiempo imperfecto, estaba en el tiempo imperfecto griego, que significa continuaba, como se dijera, en el principio continuaba la palabra y la palabra continuaba con Dios y la palabra era continuamente con Dios. O sea que estamos viendo que Dios, Jesucristo, estaba ahí presente. Él continuaba
y siempre continúa, siempre está existiendo. Él no tiene un principio y Él no tiene un fin. Vamos a ver algunos pasajes. Por ejemplo, en Juan 17:5 dice: ahora pues, el Señor Jesucristo dice esto: Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. En Juan 8:58 Jesús dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. En el Salmo 92 se dice: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Él no tiene ni principio y no tiene fin. Me llama mucho la atención este pasaje. Dice: glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese fundado. Él estaba ahí ya, porque Él es Dios. Y cuando nosotros lo miremos a Él, no vamos a ver tres personas: el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, porque todos son Dios. Y nosotros vamos a ver solamente a una persona, pero Él se nos da a conocer, se nos revela en esta forma. Proverbios 8:23 dice: eternamente tuve el principado desde el principio antes de la tierra. Fíjese estas palabras en el Antiguo Testamento, en el libro de Proverbios, escrito por el rey Salomón. Escribe estas palabras. Y el momento que él las escribe es inspirado por el Espíritu Santo. Él escribe así, que de esta forma: eternamente tuvo el principado. ¿De quién está hablando aquí? Es el Señor Jesucristo. Desde el principio, antes de la tierra. Proverbios 8:23 está hablando ya del Jesucristo eterno, el Dios mismo. Filipenses 2, de 6 a 8 nos dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. En este pasaje nos está diciendo que Jesucristo, siendo Dios, Él no escatimó toda esa gloria que Él tenía por venirnos a rescatar, por venir a morir en la cruz por cada uno de nosotros. En el versículo 3, nosotros encontramos que Cristo es el Creador. ¿Encuentras ahí el versículo 3 de Juan 1? En todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquí vemos una declaración positiva y una declaración absoluta. Está diciendo que todas las cosas por Él fueron hechas. Todas las cosas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho se hizo. Ahí nosotros podemos ver, ir a Génesis capítulo 1 y podemos encontrar. Él dice: por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por Jesucristo. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho se hizo. Versículo 4. En Él estaba la vida, ¿sí? Y la vida era la luz de los hombres. Ahora estamos viendo que Jesucristo tenía la vida. Y esa vida venía a nosotros a traernos vida y a traernos luz. Rescatarnos de las tinieblas. Cuando una persona está con su corazón vacío sin Cristo, está en tinieblas y muerto. Entonces, cuando uno cree en Cristo como su Salvador personal, tiene vida y recibe la luz del Señor Jesucristo y recibe salvación. La respuesta a la oscuridad. Jesucristo es nuestra esperanza,
el que nos puede sacar de ese hoyo oscuro en que nos encontramos. Esta luz brilla en la oscuridad. Esta luz conquista la oscuridad. Por eso es importante, muy bueno para usted que ponga sus ojos en Cristo Jesús. Versículo 5 nos dice, la luz en las tinieblas resplandece. Si usted ve atrás de nosotros está una lámpara encendida. Aquí tengo una lámpara, a ver, ahí encendida, ¿verdad? Y la luz de la sala está encendida para que, todavía aquí otra luz encendida, ¿verdad? Y podemos ver todo, podemos caminar sin tropezar. Pero si se apagara todo, entonces si intentáramos caminar, perdón, nos vamos a tropezar con algo. Así es la vida sin Cristo. Las personas están en tinieblas, están en bancarrota espiritual, en un mundo coático, en un mundo desordenado, caótico, en un mundo desordenado, en un mundo lleno de maldad, lleno de pecado. Pero si usted pone sus ojos en Cristo, busca su perdón, le invita a su corazón, la luz va a venir a usted y va a resplandecer dentro de usted. Y así terminamos rápidamente el estudio. Y ahora vamos a tener un tiempo de oración que va a ser dirigido por mi esposa. Aquí vamos a ponerle una lista para que ustedes, hermanos, que estén ahí, vean por las razones que vamos a orar en esta noche. Sí, en las familias que viven en las mobile homes de la FM 56 Norte, son 5 casas allí, pero son más de 5 familias, porque en algunas casas viven 2 y hasta 3 familias en una sola casa. Así es que son más de 5 familias, cuando menos son unas 7 o 8 familias que viven allí. Ninguno de ellos es cristiano y vamos a orar por ellos en este momento. Lo bueno que ellos están abiertos y todos los niños, ¿como cuántos son? Son como unos 12 en total. ¿Como unos con 12? Los nuevos, sí, con los nuevos que llegaron. Son como 12 niños que pues para nosotros es una carga, ¿verdad? Vamos a orar por ellos. Continuamos, oramos de una vez y luego por los enfermos. Familias de la congregación. Okay. Vamos a orar también por familias de la congregación. Tengo aquí la hermana Magdalena Rodríguez. Ella nos ha enviado varias peticiones, pero ahorita las vamos a mencionar. Oremos por la familia Camacho, por la familia Benítez. Ahorita vamos a mencionar también a uno de ellos entre los enfermos, por el hermano Daniel, por el hermano Barrett, que también apoya la obra, y su familia, por la familia Villalpando, que viene los miércoles, y también por la hermana Castro, Sara Castro y su familia. Estas son las familias de la congregación que vamos a orar. Y también vamos a orar por los enfermos, que en este caso tenemos 3 enfermos. Uno de ellos es una señora que se llama María, es compañera de la hermana Magdalena. Estamos orando por ella porque tuvo COVID y ahora no ha podido controlar su azúcar. Así es que estemos orando por ella para que se estabilice. Yo creo que ya salió del COVID, pero ahora es esta otra situación. Oremos por el papá del hermano Robert Benítez, que es el esposo de Mari, la hija de nuestra hermana Magdalena. Oremos por él porque fue diagnosticado con cáncer, para que pues le den el tratamiento adecuado, que Dios guíe a los médicos. También vamos a orar por el papá
de la mamá de Noemí, la nieta de la hermana Magdalena, porque también le diagnosticaron cáncer. No sabemos qué ¿Es tipo de cáncer. abuelo o Es bisabuelo? bisabuelo, o sea, el papá de la mamá. Y ahí escribí mal, No, bisabuelo. es, Es perdón, bis... no está bien. Es que dice, sí, en el mensaje dice Oh, el abuelo de la mamá. Yo me equivoqué. ok. El abuelo de la mamá de Noemí. Pero Es como el está escrito, bisabuelo de la niña. Sí. ahí agreguen el AB. Oh, sí. Ok, sí. Este, bueno, vamos a orar por estas, en ese orden, por estas familias. Y también acá. Sí, ya mencioné. Ok. Ok, los señores Martínez y ah, su familia y por Raciel, ¿verdad? Que no hemos sabido nada de estas personas, pero vamos a orar por ellos. Ustedes también acompáñenos, hermanos. Aquí están las listas. Aquí está en la lista. Y oren también junto con nosotros. ¿Verdad? Si mi esposa ora, también usted ore. Mire la lista y tome esas peticiones. Sí, hermanos, esta lista es para que estemos orando en nuestras casas también, en nuestros devocionales, en el tiempo que tengamos de oración en la casa, cuando se ponga a leer la Biblia, ahí podemos orar por estas familias también. Oremos. Señor y Padre bendito, te damos gracias porque podemos acercarnos al trono de tu gracia, Señor. Gracias, Señor, porque la sangre derramada de tu Hijo Jesucristo abrió este camino para nosotros, Señor, y podemos venir delante de ti. Primeramente, Señor, para honrarte y alabar tu nombre, Señor, y te damos gracias por tu palabra, Señor, que nos alienta y nos da la confianza de que tú eres un Dios vivo, un Dios que eres creador y sustentador, Señor. Tú no solamente creaste y dejaste la creación a lo que fuera, Señor, sino que tienes cuidado de cada una de las cosas que tú has hecho, Señor. Entre ellas, Señor, el ser humano. Gracias, Padre Celestial, porque en nuestra condición caída, Señor, tú viste el pecado y, Señor, desde antes de que todo sucediera, tú preparaste el plan para rescatarnos, Señor. Gracias por tu Hijo Jesucristo que se encarnó, Señor, y vino a morar entre los hombres, Señor, para mostrarnos tu Sí, gloria, Padre para Santo. mostrarnos tu amor, Señor. Sí, Vivió sí, entre sí. nosotros, Señor, y sufrió la muerte, Señor, pero esta muerte fue de victoria, Padre Celestial, porque en ella fueron clavados todos nuestros pecados, Señor. Gracias, Padre. Y gracias, Señor, por esa resurrección que nos permite tener la esperanza de la vida eterna, Señor. Gracias. Y, Señor, te pedimos, Señor, en esta hora, que estas bendiciones, Señor, que nosotros te estamos agradeciendo en esta hora, las compartamos, Señor. Tenemos esta lista de personas que te necesitan, Señor, que hemos tenido contacto con ellas, Señor. Sabemos que son muchas familias, Señor, son muchos niños, Señor, y te necesitan, Señor. Son almas que están bajo condenación, pero a quienes tú amas y moriste en la cruz por ellos Sí, también, Padre Señor. Santo. Que necesitan conocerte, Señor, no solamente de oídas, Señor, o una palabra de aliento, sino una palabra de vida, Señor, la palabra de tu Hijo Jesucristo. Permite que, Señor, tú sigas preparando sus corazones que están abiertos y que de pronto, Señor, ellos acepten a tu Hijo Jesucristo como su Salvador y puedan tener vida eterna también y perdón de pecados, Señor. Padre bendito, te damos gracias por cada uno de ellos que tiene sus puertas de sus hogares abiertos para recibirnos, Señor. Y también, Padre Celestial, en esta hora venimos pidiéndote por cada uno de los hermanos de la congregación, Señor, los que se reúnen los domingos, los que se reúnen los miércoles, Señor. Tú conoces a cada uno, Señor, y sabes la necesidad de cada uno, Padre. Sabemos que hay personas que no te conocen en estas familias, Señor. En unos casos solamente una persona es creyente, Señor, y los demás no. Y sabemos que es una lucha diaria, constante, Señor, contra los ataques del enemigo en estas familias, Señor. Da victoria a nuestros hermanos y hermanas, Señor, y sé con ellos, Señor. Guárdales del mal, Señor, y dales victoria en cada área de su vida, Señor. Bendíceles en este tiempo de frío, Señor, que ellos puedan estar bien, con salud, y que tú les guardes en todo, Señor. Bendice también, Señor, a los enfermos que se nos ha informado, Señor,
a esta a la familia Benítez, Señor, Sí, te pedimos Padre muy Santo. especialmente por ellos, Señor, porque ellos están allá en Coleman solos, lejos de él, y que, Señor, su esperanza de vida esté en ti, Señor. Te pedimos por el tratamiento que él esté recibiendo, Señor, para que tú le des a los médicos a la inteligencia y la sabiduría, Señor, de qué es lo que han de hacer en él, Señor. Dale fuerza, dale paciencia, dale fortaleza Sí, Padre. a la familia, Señor, a los nietos, a sus hijos, Señor, a cualquier miembro de esa familia, Señor, que está siendo afectada en esta hora por esta enfermedad repentina, Señor. Sí, Padre. También, con Señor, te pedimos que, Señor, por él, por la mamá de Noemí también, Señor. Sabemos que tú tienes un plan, Señor, para cada una de las personas sobre la tierra, Señor, y muchas veces, Señor, ignoramos esto porque no te conocemos, Señor. Permite, Señor, que todas estas personas que hemos mencionado vengan a ti Sí, y Padre puedan, Santo. Señor, alcanzar esta salvación y venir de las tinieblas a la luz, como dice tu palabra, Señor. También, Señor, en esta hora te pedimos por la señora María, que también ha estado enferma, Señor, que ella pueda recuperarse completamente, Señor. Ayúdale, Señor, Sí, y suple Señor. todas sus necesidades, Señor, Sí, Padre. porque ha faltado mucho a su trabajo, Señor, para que puedan conservarle el trabajo y también para que, Señor, ella pueda tener para sus necesidades Sí, Padre materiales, Santo. Señor. Tú provéele, Padre. Sí, Señor. También, Señor, guárdanos a todos en esta noche, Señor. Guarda a nuestros hijos, de las familias, Señor. Guarda a los niños, sobre todo, Señor, y que pues tú seas con cada hogar que Sí, es Señor. representado en esta congregación, Señor. Sí, Padre Santo. Sabemos, Señor, que tú tienes cuidado de nosotros, Señor, que no nos dejas. Ayúdanos a estar confiados en ti y que, Señor, que la paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en tu Hijo Jesucristo, Sí, Señor. Señor. Sabiendo quién es Él, porque Él es nuestro Dios, Rey grande y todopoderoso, Sí, Señor. Padre Santo. Señor de señores y Rey de Tú eres reyes, la Padre honra y la celestial. gloria, Señor. Gracias, Señor. Gracias por todo esto, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, ponemos todo esto en tus manos, Señor. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Pero un último anuncio. El hermano Scott de la First Baptist, él tiene muchos muebles y los quiere desocupar. Los tiene en la Gracias. cochera. Está lleno, son muchos muebles, libreros, mesas y hasta un piano. Si alguien quiere un piano, ahí hay muchos muebles. Yo estaba pensando en conseguir ayuda para sacar todos esos muebles y traerlos al pabellón y ponerlos a la disposición del público. Si usted quiere o está interesado en saber qué clase de muebles son, hágamelo saber. Yo tengo unas fotos que él me mandó hoy y se las puedo mandar a ustedes y así les doy la dirección. El hermano va a estar ahí el viernes y entonces yo no garantizo que vamos a sacar las cosas el viernes. Voy a buscar, voy a tratar, pero si no, usted puede ir a su casa, ¿verdad? Y dígale, yo vengo por un mueble, me quiero llevar este mueble, entonces, si quiere, comuníquese conmigo. Si quiere unos muebles, comuníquese conmigo y yo le mando las fotos de estos muebles. Dios los bendiga, hermanos, y así estamos terminados. Cuídense mucho y nos vemos el domingo con el favor de Dios. A los que se conectaron, a las personas que les mandamos como contactos, también les esperamos este domingo. Dios les bendiga y que pasen un bonito